Saludos a todos, les habla Abraham Omonte de TesisNet Internacional. Gracias por seguir esta quinta entrega, sí, quinta entrega sobre la serie para la elaboración de la tesis desde cero. Antes de comenzar con los aspectos administrativos, que sería prácticamente la parte final de la elaboración del perfil o plan de tesis o anteproyecto, tiene esos diferentes nombres como habíamos mencionado en un inicio. Quiero señalar un detalle nada más. Todo lo que sea problema, justificación y metodología en el plan o perfil de tesis o anteproyecto tiene el tiempo verbal a futuro. Y eso cambia a pasado cuando se desarrolla la tesis. Es decir, en la tesis retomamos gran parte de lo que estaba en el perfil anteproyecto o plan de tesis aprobado, pero lo que se rescata perdón, debe ser cambiado en su tiempo verbal. Si bien en el problema decíamos, por ejemplo, se hará, se analizará, se buscará, etcétera, lo mismo en metodología, al desarrollar la tesis, al adaptar todos estos elementos a la versión del trabajo completo, debe cambiarse forzosamente por se hizo, se analizó, se buscó, etcétera. Ahora bien, si bien no hay límites en la mayoría de los formatos de las universidades para las formas verbales, bueno, en las formas verbales sí hay ciertas limitaciones, pero sí existen ciertas, en algunos casos, limitaciones para la voz del narrador. O sea, ¿quién va a narrar? Vamos a utilizar la primera persona o la tercera persona. Lo recomendable es utilizar la tercera persona. Sin embargo, en algunos casos, esto es libre, uno decide cómo presentar el trabajo. ¿A qué me refiero exactamente? Por ejemplo, acá, en aspectos administrativos. Todavía no entramos de lleno, pero lo utilizamos como un modelo. En este trabajo, en este momento todavía armamos para el perfil de tesis o anteproyecto, ¿verdad? En este trabajo pongámosle normalmente que se pone en los aspectos administrativos en primer lugar, es el índice tentativo. En este trabajo utilizaré el siguiente esquema provisional. Enseguida corregimos ese error. Apenas detectemos o nos percatemos de un error, corregimos. O bien vamos de largo hasta terminar y luego depuramos todo lo que tengamos. ¿Y cuánto es ese de largo? Hablemos de 2 o 3 páginas. Es importante ir depurando mientras se avanza, así sea después de terminar un bloque completo, para evitar tener que revisar todo desde cero más adelante, porque eso sí es bastante tedioso. Además de que tendremos que hacerlo al final, de todas maneras, más adelante, cuando ya tengamos el trabajo completo, deberemos darle una revisión total desde el inicio hasta el final. Muy bien, entonces, esta es una posibilidad de trabajo, así como les digo. En otra será, en otra posibilidad o en otra opción se dirá, en este trabajo se utilizará el siguiente esquema provisional, ¿no? Esa es la forma impersonal, o la voz impersonal o en tercera persona. Entonces, ustedes, cada quien decide. Ya el tutor le hará notar en su momento que esto se hace o esto no se hace, en fin, todo lo que tenga que hacer. Ahora bien, los aspectos, antes de ver los aspectos administrativos, vamos a generar el índice automático. Como verán acá al lado en el panel de navegación ya tenemos 3 capítulos completos y ya es bastante material para generar el índice. Tenemos 13 páginas en este momento. Acá teníamos el índice, ¿cierto? Índice de figuras e índice de tabla. Por el momento estos 2 índices no los tocamos. Esto ya lo vemos cuando tengamos la sexta entrega, que sería el análisis de resultados, para ver
cómo se genera, tiene una dinámica diferente a los índices automáticos, perdón, a los títulos y capítulos automáticos que habíamos visto acá. Dejamos esto remarcado en negrillas, nada más. Acá voy a habilitar contenido. Y creo que mejor apago el video porque se está poniendo más lento todavía el equipo. Pero es solo por eso. Entonces, despliego el menú para desactivar el video. Mm, Bueno, hasta para eso está un poco lento esto. En fin, vayamos a la generación del índice. Acá están las notas iniciales dejadas, ¿verdad? Y así es como la vida transcurre lentamente, cuando no más necesita apurarse. En fin, ya, destacamos esta parte nada más. Y acá ya por fin se despliega el menú de Zoom para detener el video. Mm, Muy bien. Listo, el video se detuvo, ahora sí podemos seguir adelante. Entonces decíamos, para el índice automático quiero decir, vamos a otra secuencia de teclas, que es Alt y FT. Y activa este diálogo. En este diálogo seleccionamos tabla de contenidos. Y normalmente, como podrán ver, viene así en estilo personal, ya porque ya hicimos algunos cambios en el formato. De lo contrario sería formal. Normalmente viene con formal o sencillo. Pero ya que hicimos algunos cambios de inicio, perdón, se activa el estilo personal. Además tenemos 4 niveles, como recordarán. Acá teníamos 2.1, 2.1, ¿verdad? Entonces, para ver los 4 niveles, ya no solo son 3 acá, damos un clic al botón superior y listo. Ya genera el índice automático para 4 niveles. Como notarán, acá aparecen todos los niveles, incluidos los remarcados que teníamos acá en 2.1.1 y demás. Si queremos desactivar esto, tenemos dos caminos: desactivarlos directamente acá o bien desactivarlos acá, en el cuerpo principal. Yo prefiero desactivarlos acá porque esos cambios ya van a ser permanentes. No importa lo que hagamos más adelante, al actualizar el índice, se va a desactivar. O sea, no va a comprometer para nada esto. Esto era un ejemplo, un modelo nada más, les recuerdo, por eso estaba remarcado. Pero necesitamos esto para poder avanzar. ¿Cómo nos vamos al índice? Desde el inicio sabemos que es la segunda página. Luego generamos acá las páginas preliminares por si acaso, pero ya cuando tengamos la tesis completa. Nos vamos al inicio, presionamos F11 y se va directamente al índice. F11 significa ir a la siguiente macro, por si acaso. Enseguida anotamos esos dos puntos. Presionamos el botón derecho del ratón, esa es una posibilidad, y elegimos actualizar campos y a continuación actualizar toda la tabla. Aceptar y se actualizó. Verán que se desactivaron el texto resaltado y podemos seguir adelante. Entonces acá, antes de continuar, anotamos. Add izquierda más I más F más T genera índice automático.
Y resaltamos también para que nos quede en el documento. Esta opción que yo elijo se la puede activar también desde acá, desde insertar. El problema es que yo no manejo este menú con la frecuencia que mucha gente maneja. Es más, ni siquiera sé dónde está con exactitud esa opción. Sí sé que está por acá. O bien puede estar, a ver, veamos un momento. Si logro encontrarlo, enhorabuena. Y si no, pues se queda nomás ahí. Si no está acá, debería estar en formato, muy posiblemente. Hay muchas de estas operaciones que fueron incorporándose en el panel, en la barra de menús o en la cinta de menús, como quieran llamar. Y yo las desconozco porque soy de la vieja guardia. Utilizo Word desde la versión 4.1 para que se ubiquen. ¿No? O sea, cuando se enumeraba así. Y llegué a ver muy de pasada la opción, la versión 1.0, pero en un equipo realmente mucho más antiguo, pero ya existía en aquel entonces. Bueno, creo que eso sería porque no encuentro la opción. Alguna vez la vi por acá, vi que otras personas utilizan esa herramienta, pero yo la desconozco. Esa de pronto sea una tarea para cada quien, ¿no? Yo utilizo esto porque ya me automaticé con esto. Entonces no quiero darle más vuelta a esto, vamos a perder valioso tiempo si realmente no encuentro aquello. Pero para cada quien, si quiere profundizar esto, pues, es una tarea interesante para verificar en Internet, ¿no? En Internet hay esta información, no toda, pero sí hay buena información que se puede encontrar. Muy bien. Entonces retomamos. ¿Qué vemos en el capítulo o apartado? Es un apartado esto, en general, ¿no? Porque capítulo es algo muy específico, pero esto no llega a ser capítulo, tiene apenas una página, dos o tres máximo. Pero ¿qué vemos en este apartado? Vemos por una parte el esquema o índice provisional o tentativo. ¿Qué significa esto? En algunos formatos oficiales se va a llamar esquema provisional, en otros se llamará esquema tentativo, en otros se llamará índice provisional y en otros índice tentativo. Eso significa. Entonces, no sé con qué nombre aparezca en el formato de su universidad, esos son los generales. A veces también utilizan el subtítulo de temario tentativo. ¿Y qué ponemos acá? Nada más que lo que creemos va a tener la tesis. Entonces ponemos introducción, pero antes por lo general vienen las páginas preliminares, ¿verdad? Algunas, algunos formatos oficiales incluyen portada o carátula, otros no. Entonces, eso es variable. Lo que sí vamos a tener con seguridad es la sesión de derechos de autor. Antes de eso viene la aprobación del tutor de tesis o director de tesis, tiene esos dos nombres. Aparte tenemos la dedicatoria, agradecimientos, resumen, abstract y luego recién viene la introducción. Opcionalmente, algunos formatos le piden que acá en la introducción el estudiante o tesista incluya el problema, la justificación y los objetivos, entre otros detalles. A continuación viene el capítulo 1, ¿verdad? Esto, como les decía, algunos formatos oficiales se los piden, otros no. Eso muchas veces se viene acá como antecedentes o planteamiento del problema. En el capítulo 1 es variante, pero lo general es esto que estoy marcando ahora. Como les dije en algún otro video, en metodología de la investigación, como en otras ramas, nada está escrito sobre piedra. Cada universidad tiene sus propios formatos, incluso varía de una facultad a otra, y una vez que llega a manos del tutor, el tutor da sus lineamientos y eso no se toca hasta que se llega a los revisores, tribunales o lectores. También tiene esos diferentes nombres, la etapa de donde se juzgará este trabajo. Entonces, lo que hacemos acá simplemente es poner los mismos elementos que teníamos aquí.
Y lógicamente esto viene enumerado. 1.1. Desactivamos eso para evitar problemas. 1.2 y 1.3. Objetivos. 1, 3, 1 sería el objetivo general. Y 1, 3, 2, los objetivos específicos. Hago esta diferenciación por lo que tenemos acá. No queremos ese tipo de confusiones. El capítulo 2, y acá simplifico los contenidos, generalmente es el marco teórico. El capítulo 3 generalmente es la metodología de la investigación o marco metodológico, tiene esos diferentes nombres. Capítulo 4, análisis de resultados, y capítulo 5, propuesta. Quitamos acá capítulo, muy bien. Perdón, corregimos, no quitamos. Por último tendremos las conclusiones y recomendaciones. Les decía que simplifico acá porque sería colocar punto por punto lo que teníamos acá en el marco teórico y se va ampliando, por si acaso. Se va ampliando en la estructura y en el contenido. En la tesis en relación con el plan de tesis aprobado, plan o perfil de tesis aprobado, anteproyecto, etc. Entonces simplemente se copia lo que teníamos acá en el esquema tentativo. Ya una vez que tengamos el trabajo formal, vamos ampliando los elementos que sean necesarios. Muy bien, ya tenemos resuelto el esquema y pasamos al siguiente subtítulo, que es recursos. ¿Qué señalamos en los recursos? ¿Con qué tipo de apoyo o material se cuenta? Entonces podemos hablar de los recursos personales o humanos. ¿Quiénes son estos personales? ¿Quiénes son estos recursos personales o humanos? Serán simplemente el director o tutor de investigación. A veces hay hasta 2 tutores, eso especialmente en las tesis de maestría, a veces en las tesis de doctorado, pero por lo general es uno solo. Luego tendremos el tesista mismo y la población de estudio. Es decir, a quiénes va dirigido el estudio. Esto es lo general. A veces basta con estos 2 puntos. A veces. Varía mucho de un tutor a otro el parecer sobre cómo debería ir esto, como les decía. Incluso a veces se prescinde de este apartado, pero por lo general va. Aparte tendremos los recursos materiales, que son computadora. Bueno, actualmente es así. Antes eran los libros los que encabezaban la lista. Impresora, esto debería ir al lado de computadora, mejor. Etcétera. Incluso esto puede generarse en un apartado diferente que sería recursos tecnológicos, donde entrarían la computadora, impresora, celular, internet, etcétera. Varía, pero por lo general es así. Lo más común que encontrarán será esto. Luego tenemos, bueno, sí, acá vendrían los recursos tecnológicos, pero como parte final tenemos el presupuesto, que es el detalle de, acá tenemos el detalle de todo lo que vamos a utilizar o en qué nos vamos a apoyar, y acá tenemos un cuadro resumen, es decir, una tablita sencilla donde se inserten las siguientes columnas. Detalle o ítem, número, costo unitario y costo total. Y ya. Entonces tenemos acá detalle o ítem, cantidad requerida, costo unitario y costo total. Listo. Entonces acá anotamos todo lo que teníamos arriba. Si necesitamos por ejemplo, acá debajo de texto vamos a poner encuestador.
Como un ejemplo. ¿Cuántos? Esto ponemos alineado a la derecha, desde luego, pero toda esta fila la dejamos alineada al centro. Y el encabezado siempre va en negritas, ¿no? Dejamos además en espacio sencillo. Muy bien. Por lo general podemos requerir, dejemos esto en alineación central. No, estos dos sí pueden estar en alineación central. No, no tampoco. Esta columna mejor en alineación central. Son números cerrados generalmente de una sola, de un solo guarismo, no necesita más. Entonces podemos poner acá que necesitamos 3 encuestadores. Cada encuestador va a costarnos, pongámosle, y acá además debemos poner la moneda. Cualquiera que sea la moneda, dejémoslo asignada acá. Así, pero. Costo unitario, pongámosle 100 dólares como un ejemplo. Costo total, 300. Esto en cuanto a encuestador. Libros. No necesitamos poner algo detallado, simplemente diremos que necesitamos comprar 10 libros y el costo unitario de cada uno aproximadamente sería de 15 dólares. 10 por 15, 150. Y así vamos detallando todos los ítems, todo lo que sea necesario y al final sacamos un valor X. Pongámosle en este caso 1.500 dólares. Acá abajo señalamos son 1.500 dólares de los Estados Unidos de América. Y entre paréntesis, lo mismo que teníamos así. Listo, punto y seguido, punto y aparte. Y ahí terminan los aspectos administrativos, en la parte de, perdón, en la parte de recursos y resultados. Y presupuesto, mil disculpas. A continuación, ya tenemos el índice, tenemos los recursos. Por último, tenemos el cronograma. Cronograma, me equivoqué, esto no es de nivel 3, sino de nivel 2. Vean la facilidad, no sé si notaron ese cambio acá, en cronograma, por si acaso les pongo otra vez. Teníamos 424 cuando está en nivel 3 y cuando está en nivel 2, que era lo correcto, cambia a 4.3 y acá también cambia el nivel, ¿cierto? Ya está a la altura de 4.2. ¿Qué es el cronograma? No es más que una tabla simple de cálculo de meses por actividad. Más específicamente ponemos cronograma de actividades. Este cronograma también recibe el nombre de diagrama de Gantt. El mismo puede ser elaborado y ponemos acá la tabla puede ser elaborada con Microsoft Project y copiada como imagen en este apartado o bien directamente en Word. Esto depende sobre todo de los reglamentos de la universidad o del tutor. Por simplicidad, yo voy a armar acá un esquema básico, desde luego, como siempre. Antes de definir esto, razonamos. ¿Cuánto tiempo me llevará este trabajo? Aproximadamente, perdón, aquí hay un pequeño detalle. Notarán que esto está marcando como eso. Esta es una forma muy, muy antigua de anotar las cifras. 1.000, 2.000, no es por esa secuencia, pero contablemente es aceptado, por si acaso. Pero el programa nos está asimilando como error por sintaxis, ¿no? Por 1 y 1.000. Podemos dejarlo así solamente en 1.500 dólares y no pasó nada. Muy bien, venimos acá otra vez al cronograma. Les decía, lo usual para el desarrollo de la tesis completa son 3 meses aproximadamente. Antes, hace años, ya les hablo de hace 30 años más o menos, o sea, incluso desde antes que yo entrara a la universidad, se demoraban hasta 1 año y medio, 2 años normalmente para elaborar la tesis. Por eso había mucha deserción, mucho abandono, porque se lo escribía a máquina. La investigación era en biblioteca, era un trabajo realmente moroso.
Actualmente se simplificaron los procesos, pero aún así existen dificultades, y eso es normal, porque la universidad en realidad no nos prepara para hacer la tesis como en teoría debería ser, nos prepara para ejercer una profesión, es por eso. Pero más allá de aquello, les decía, en la actualidad se considera 3 meses suficientes, 6 meses como máximo, y eso es bastante, les aseguro. Una persona bien organizada puede disponer de sus vacaciones y en 15 días puede sacar una tesis aceptable. No digamos una maravilla, pero sí aceptable. Luego ya toca pulir, etcétera. Es bastante agotador trabajar en 15 días. Alguna vez me tocó apoyar de esa forma e incluso sacamos en 10 días, pero todo porque la tesista, recuerdo bien, ya tenía evacuados los instrumentos, o sea, ya tenía los resultados. Solo trabajamos con la parte teórica, tenía ya aprobados los objetivos, esto era para un trabajo de odontología. En medicina, y es de la salud en general, es suficiente presentar el título y los objetivos, no necesitan más. Entonces, todo esto se va desarrollando en el camino, pero cuando me pidieron apoyo solo tenía los resultados y un montón de fotocopias. Les hablo de hace más o menos 23, 24 años. Entonces, sí fue posible. Durante 10 días, dedicándole un tiempo prudente, pudimos sacar adelante todo el informe de investigación. Como les decía, la tesis tiene el nombre genérico de informe de investigación, lo mismo que el proyecto, el plan de negocios, etcétera. Todos esos son informes de investigación. Entonces les decía, 3 meses son suficientes. Ahora bien, ¿cuántas semanas tiene un mes? 4. Y decimos que en 3 meses hay 12 semanas. Entonces necesitamos una tabla de 13 columnas por, pongámosle 8 filas. Entonces tenemos hasta acá 10 por 1, ¿verdad? Hagamos hasta 10 por 5. 10 por 6, digamos, por el encabezado. Como verán, nos faltan 3 columnas, pero eso lo resolvemos bien fácil acá. Nos vamos al final y presionamos acá este signo más, 1, 2, 3 veces. ¿Listo? ¿Qué logramos con eso? Generar 13 columnas. Entonces acá separamos semana de actividad. Muy bien, ya tenemos eso. La línea de arriba, es decir, semana, podemos incluso marcar así, mes, guión, semana. Eso significa que va a contener arriba, o a la derecha, mejor dicho, el detalle del mes y la semana. Como ven acá, esto está en 11 puntos, igual que el texto normal. Podemos reducir hasta 2 puntos para que se pueda ver mejor. Entonces, acá hay un pequeño detalle. Antes de hacer otras operaciones, podemos unir esta celda con esta otra, porque vamos a necesitar hacer otro tanto acá, ¿no? Unir mes a mes. Entonces, lo que hacemos es primero combinar acá, esta celda. ¿Y cómo lo hacemos? Perdón, olvidé mencionar la secuencia. Unimos las 4 columnas, que serían 4 semanas. Utilizamos el botón derecho del ratón y se activa esto. Tenemos la opción combinar celdas. La activamos. Entonces ya quedan fusionadas esas 4 celdas. Lo mismo acá, solo que por facilidad yo presiono Control Y, que significa rehacer operación. Como no hice ninguna otra operación, va a repetir la anterior, la última. Lo mismo acá. Con eso nos ahorramos esa vueltita. Y acá lo mismo, la de arriba con las de abajo. Algo falló, no importa. Utilizamos otra vez el botón derecho del ratón, combinar celdas y ya está. Entonces ya tenemos acá por una parte los meses y por otra las semanas. Y aparte el detalle de las actividades. Entonces ponemos acá mes 1, que podemos reemplazar por el primer mes que comenzaría el trabajo. Supongamos enero, marzo, junio, cualquier mes puede ser mes 1. Y los siguientes meses serán los correlativos. En todos los casos ponemos semana 1, 2, 3 y 4. ¿Qué significa esto? Que cada actividad se desarrollará en X número de semanas. Puede ser una sola semana, 2, 3, 4 o incluso más.
y pegamos acá. O sea, estos 1, 2, 3, 4 copiamos y luego pegamos. La secuencia va a llegar hasta donde sea necesario. Las actividades, ¿cuáles serían? Elaboración del plan o perfil de tesis. Para esto son suficientes 2 semanas por lo general. 1 y 2, podemos poner así. Y vamos marcando como se nos ocurre. Noten ustedes que acá dejamos cortada la tabla. En el caso de cronograma y presupuesto, además de otras tablas muy específicas, no en todas, es mejor que ocupe una hoja nueva. Entonces, ¿qué hacemos acá? Utilizamos una herramienta o una técnica que ya conocemos. Nos vamos al inicio de cronograma, pero no a la parte numerada que sería esta, sino antes de la C. O bien una línea arriba. Cualquiera de las dos opciones sería válida. Pero de preferencia, utilicemos esta. Al lado de la C, al lado izquierdo, control enter. Eso nos genera un salto de página, no importa si esto queda en blanco, porque esta tabla debe verse por completo. Acá ponemos marco teórico, luego ponemos diseño de instrumentos, etc. Y esto va avanzando. El marco teórico podemos hacer en paralelo, podemos hacer después. Eso sí, va a ocupar varias semanas. Marquemos esto de otra forma. Sí, puede ser esta anotación. Esto también, esta es otra forma de anotar. El diseño de instrumentos puede ser acá en las últimas semanas. Esto ya en la parte operativa se ve, ¿no? Cuando ya tenemos los suficientes elementos teóricos, podemos diseñar los propios instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? La encuesta, la entrevista, etc. O bien lo hacemos más adelante. Y así hasta el final. Defensa de tesis. Sería la última actividad de todas estas. Reducimos el espacio interlineal y acá podemos poner en la última semana del último mes la defensa. Acá ponemos puntos suspensivos porque pueden ser más actividades, pueden ser muchas más incluso. Y listo. Y acá ponemos fuente, investigación directa y elaboración propia. Estas dos líneas también deberían venir acá, debajo del presupuesto. ¿Qué significa investigación directa? Todo lo que yo hago sin buscar una referencia en biblioteca, libros, internet, etc. Eso significa. Muy bien, tenemos prácticamente listo todo esto. Después de esto, tenemos dos últimos puntos. El penúltimo, generamos el espacio con control enter por si acaso y saltamos a la siguiente página, ¿verdad? Porque acá vamos a anotar la bibliografía. Acá no necesitamos copiar nada manualmente, simplemente generamos la bibliografía con las herramientas respectivas. No necesitamos siquiera escribir el título, por si acaso. Simplemente nos vamos acá a referencias, bibliografía y elegir. Por lo general va bibliografía, a veces referencias, depende del formato. Y si tiene un texto diferente, simplemente activamos cualquiera de los dos, luego editamos el texto de encabezado. Es decir, puede que no sea bibliografía ni referencias, sino referencias bibliográficas. Esto va a admitirles de todas formas lo que sea que escriba. Como notarán, está el formato por defecto que es Calibri 11 puntos. Y ya se generó automáticamente. Si tuviéramos 10 referencias insertadas de internet, de libros, etcétera, aparecerían acá. Este título a veces es largo, toca utilizar el cortador que hay varios cortadores de URL, ustedes escogen y ya, porque a veces esta URL es demasiado larga, ¿no? Tan larga que se vuelve incómodo a la vista, entonces es mejor recortar. Pero ese es otro detalle que veremos en algún momento, o bien ustedes pueden verificar por su cuenta. Vean que ya tenemos 5 puntos acá en total, 5 puntos grandes, ¿cierto? Este planteamiento del problema podría descomponerse como un punto aparte de objetivos, y fíjense que acá nos falta la justificación incluso.
Pero no hay problema, nos vamos a objetivos, esto nos hace notar, digamos, el director de la investigación. Podemos ir detrás de objetivos y anotamos. Justificación. ¿De qué tipos de justificación existen? Generalmente son tres. Institucional. Me equivocaba acá. La primera es teórica. La segunda es práctica. La tercera es institucional, social, perdón. Y a veces podemos tener la metodológica. Esta es menos frecuente, es más probable encontrar esto. Metodológica por recomendación de Hernández, Fernández y Baptista. Institucional social es más frecuente en tesis en investigaciones de las ramas de economía, sociología, de derecho un poco, muy poco de eso. Y ya está, tenemos todos los elementos. Ahora fíjense lo que pasa con el índice. Acá, como verán, tenemos solo hasta aspectos administrativos e incluso no tenemos el detalle de los aspectos administrativos, ¿verdad? Y acá nos falta justificación. Lo que hacemos es actualizar, como ya habíamos visto antes. Nos vamos al inicio, F11, botón derecho del ratón, actualizar campos y actualizar toda la tabla. Listo. Dejamos todo esto y ya tenemos todo aquello. ¿Ven? Ya tenemos desarrollado, desglosado el capítulo o el apartado 4, perdón, y se incluyen las referencias bibliográficas. A veces acá algunos formatos piden anexos y ya piden un modelo, un formato de las encuestas. A mi parecer eso es errado. No deberían pedir todavía encuestas. Las encuestas se las arma o se las selecciona después de tener desarrollado todo el marco teórico. Pero yo no soy quien manda. Quien manda es la universidad. Entonces acá tenemos otros dos elementos que ya podemos llenar. No los dos, sino uno. Fíjense que tenemos, recuerden mejor dicho, que teníamos dos tablas. El presupuesto y el cronograma de actividades, ¿verdad? Podemos irnos por acá mismo o por el panel de navegación. Tenemos acá presupuesto y generamos con la secuencia Alt, izquierda, más I, más F, más U. Insertar rótulo, perdón, o epígrafe en tabla, perdón, me disculpo, o figura. Eso significa esta secuencia y es lo que vamos a hacer en este momento. Por defecto se activa ilustración, pero nosotros seleccionamos tabla. Y anotamos acá, tabla 1, presupuesto, punto. A veces no admiten estos puntos, algunos formatos, algunos docentes. Eso ya es más cuestión de estilo, llamémosle así, cuestión de estilo, que la norma en realidad nos manda a poner punto y aparte, punto, sí, punto y aparte, siempre que terminemos un párrafo, en este caso se asimila como párrafo. Nos vamos a cronograma una vez que se genera esto y hacemos otro tanto. IFU, tabla 2, cronograma de actividades. Listo, ya tenemos dos tablas. Esto podemos cambiar el formato, ponerle a Arial, podemos dejar en 9 puntos o subir un punto más para que sean 10 puntos, quitamos el efecto de cursiva, asignamos las negrillas, cambiamos el color y definimos así, Alt FP, enseguida anoto eso, sirve para dar efectos de paso. Nos vamos a líneas y saltos de página y elegimos conservar con el siguiente. Eso significa que estos epígrafes, así como los títulos que tenemos acá, se van a mantener siempre con el siguiente párrafo. Lo importante es que no pongamos ningún enter entre ambos cuerpos, o sea, entre el título y el siguiente párrafo, lo que sea, como acá.
¿no? Si pusiéramos Enter, esto se puede separar. Les doy un ejemplo rápido, así. Vamos llenando más cuerpo arriba, quitando en otros lados, y esto puede terminar colgando en una hoja y lo que viene a continuación en la siguiente hoja. Para evitar eso, evitamos, no separamos nada más. Cronograma de actividades, punto, se me olvidaba. Y nos vamos acá mismo, como cuando hacíamos los cambios en los títulos, ¿recuerdan? En la misma cinta de inicio. Nos vamos hasta el final. Esto que dice descripción. En otras versiones dice epígrafe, en cambio. Acá dice descripción. Le hacemos clic con el botón derecho del ratón, actualizar. Ah, pero antes, quiero que vean esto. Miren que acá sigue con el formato anterior, ¿verdad? Acá ya tiene nuevo formato. Lo que hacemos simplemente es lo que les decía. Seleccionamos, hacemos clic en cualquier parte de esa línea o párrafo y nos vamos acá. Activamos actualizar descripción para que coincida con la selección. Clic con el izquierdo y ya está. Ya está asignado el nuevo formato. Vean cómo quedó. ¿Ven? Con el formato nuevo que tenemos. Y nos vamos a la anterior tabla. Fíjense, ya por defecto de ahora en adelante todas las tablas, perdón, todos los epígrafes de tablas y figuras van a quedar de esa forma. Acá hacemos una pequeña aclaración. Según las normas APA 6 y APA 7, las tablas tienen, perdón, porque me trastoqué. Las tablas tienen el epígrafe en la parte superior, mientras que las figuras lo llevan en la parte inferior. Vamos a tomar muy en cuenta esto para los resultados sobre todo. Acá no tenemos ninguna figura o gráfico. Acá aclaramos que figuras es lo mismo que gráficos. Y solo tenemos esos dos cuerpos ilustrativos, por si acaso, en estas normas. Desde la APA 5 incluso ya no permite más que gráficos, perdón, figuras y tablas. Pueden cambiar el nombre a gráficos y a cuadros, pero eso dependerá sobre todo del formato de la universidad y lo que les diga el tutor, como siempre. Acá tenemos esto que no está en formato APA en este momento, pero le cambiamos. Es esto exactamente. Hacemos clic en la tabla, nos vamos a diseño y buscamos este formato, que significa solo líneas horizontales. Al imprimirse solo saldrán las líneas horizontales, no las verticales. Acá hacemos lo mismo, ¿no? En diseño. Bueno, acá nos toca llenar otra vez las celdas que correspondían, como habíamos dicho. Pero esto ya es arbitrario, ¿no? A veces los tutores dicen hazlo de esta forma, etc. Pero sí debemos cuidar, fijarnos estos detalles y elementos. Quitamos la negrilla acá, noten que acá está todo, olvidaba hacer eso, está todo junto, lo que hacemos es separar con esta línea de bordes diagonal, descendente, para ser exacto. Y acá hacemos otro tipo de cambios, ligeros por cierto. Fíjense, ya se va dando más cuerpo a esto. Una vez que tenemos mejorado eso, lo que hacemos es uniformar ancho de columna, que se hace marcando las columnas que queremos, en este caso de los meses 1, 2 y 3. Debemos estirar un poquito más. Ya, listo. Las columnas correspondientes a los meses 1, 2 y 3 y botón derecho del ratón. Acá verán distribuir columnas uniformemente y listo. Ya está todo correctamente encolumnado. Y acá llenamos con las demás actividades y se acabó la historia. Si tuviéramos que, si agregáramos alguna otra fuente por algún motivo, hacemos algo parecido a lo que hacíamos en el índice. Nos vamos a referencias bibliográficas, botón derecho del ratón, actualizar campos. Actualizar campos. Entonces acá se agregaría, se suprimiría lo que correspondiera. Y listo, ya tendríamos listo el plan de tesis, perfil de tesis o anteproyecto. Esto se presenta para su aprobación. Y mientras se espera, toca ir profundizando el fundamento teórico. O sea, cada quien busca más material para desarrollar. Acá tengo un pequeño problema.
que no sé cómo resolver, si activo esto. Pero ya no importa, yo dejo eso para resolver más adelante por mi cuenta. Muy bien, con esto se terminaría la serie de videos sobre el plan de tesis, perfil de tesis o anteproyecto, con todas las pistas, todos los métodos abreviados que podrían convenir, etcétera. Sí, antes de despedirme, sin embargo, quiero mostrarles algo. Una de las razones por las que generamos los títulos e índices automáticos es porque si por X, Y o Z motivos nos mandan a cambiar algo del esquema, lo hacemos acá en el panel de navegación. Fíjense, tenemos métodos y técnicas de investigación uno tras el otro, ¿verdad? Ah, después tenemos universo y muestra. Este universo de pronto nos dice no va ahí, sino antes de los métodos. Lo que hacemos simplemente es hacerle clic acá, sujetamos fuertemente, firmemente, mejor dicho, y nos vamos hasta antes de métodos. Y fíjense, la numeración cambió automáticamente. No necesitamos ni cambiar el número. Ya cambió la posición y además cambió el número. Por eso en lo personal prefiero este formato. Otro tanto puede pasar acá. Supongamos dicen la hipótesis debe ir antes de la identificación de variables. Hacemos clic, lo mismo. Y llevamos a identificación de variables. Pero acá va a pasar un pequeño detalle. Fíjense. Como estaba al final del capítulo del marco teórico, generó este salto de página. ¿Notan? Si presionamos ver todo, tenemos acá el salto de página. Entonces, esto debe ser eliminado. Eliminamos, nada más. Pero, a la vez, algo pasó acá en metodología. El capítulo 3 ya no tiene el salto de página porque se vino acá, ¿verdad? Entonces, nos vamos al inicio del capítulo. Fíjense. Entonces, lo que hacemos simplemente es acá darle clic, perdón, nos vamos al lado de metodología, así como habíamos hecho en el caso del cronograma, si no estoy mal. Control Enter. Y listo, se resolvió el problema. Y a continuación, debemos pedir otra vez, nos vamos al inicio, F11, quitamos ver todo y pedimos actualizar. Tenemos dos opciones. Actualizamos solo número de página, veamos qué pasa. Actualizar campos, actualizar solo número de página. No sé si ustedes ya lo ven, a mí todavía no me aparece. Ahí está. Entonces son los números de página, aceptar. Veamos qué pasó. Teníamos la hipótesis en un lado diferente, ¿verdad? Fíjense la secuencia. Marco legal 6, hipótesis 8, metodología de la investigación 7. Algo pasó, o sea, algo no pasó, mejor dicho, y a la vez está mal, porque sigue como 2.5 acá y todo lo otro que teníamos, ¿verdad? También habíamos visto algo de los métodos, el universo muestra se permanece ahí, métodos de investigación 9. Bueno, esto coincidencialmente sigue en el mismo número de páginas, pero acá es más evidente la falla, ¿cierto? Lo que hacemos es hacer la operación correcta, actualizar campos, actualizar toda la tabla, y ahora sí va a pasar lo que debe pasar. Desaparece hipótesis de acá y aparece acá como 3.4. Eso es todo. O sea, hay que estar muy pendiente a todos los cambios que se ejecutan. Acá nos faltaba el índice de tablas. Nos vamos debajo de índice de tablas y es similar al índice automático que habíamos visto acá, la secuencia Alt y F, T, y acá se nos activa además la opción de tabla de ilustraciones. Como ya está aquí tabla, no hacemos nada. Si dijera figura, pues, tendríamos que cambiar por tabla. Aceptamos y acá van a aparecer las dos tablas que tenemos con sus respectivas páginas. Y lo mismo, cada vez que cambiemos algo, hay que actualizar el número de páginas y solo suprimimos o agregamos contenido. Pero si suprimimos o agregamos o cambiamos de lugar algún subtítulo, entonces sí toca actualizar toda la tabla. Y eso es todo por ahora. En esta serie me despido. Muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima con esta serie de videos que espero sean sobre todo útiles para ustedes. Dejamos de compartir la pantalla para despedirnos bien. Listo. Bueno, mientras hace ese proceso, me voy al otro proceso que es ya finalizar. Listo, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Saludos.